Este es el podcast de Sky Hijos, donde las verdades bíblicas y la realidad del mundo colisionan sin filtros. Si estás listo para cuestionar, pensar y volar alto, este es tu espacio. Comencemos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Sky Eagles. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Y pues, como lo prometido es deuda, continuamos con la segunda parte de este especial de las Torres de Babel modernas. Recuerden que en principio estuvimos hablando, pues, dando un breve repaso, por supuesto, digamos, al relato bíblico del Génesis en relación a la Torre de Babel y su significado bíblico. Habíamos también propuesto que íbamos a hablar acerca de un paralelismo, o los paralelismos proféticos, entre la Babel y los tiempos del fin, para luego hablar digamos, de la Babel moderna, ¿cierto? Tecnología, inteligencia artificial y la sociedad global, para terminar con Babel y el espíritu del anticristo. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar con nuestro segundo punto, que es justamente el paralelismo profético, Babel y los tiempos del fin, ¿no? Entonces, pues le doy la bienvenida a nuestros compañeros contertulios. Luis, un gusto saludarte. David, gusto tenerte nuevamente. Hola Javi, buenas noches. Un saludo cordial a nuestra audiencia, a los espectadores, y los estamos invitando a que se suscriban, compartan. No olviden, por favor, dejar su comentario y díganos desde dónde nos están viendo, nos están escuchando. Recuerden que ahí abajo en el video están todas nuestras redes, ¿verdad, Javi? Ahí encuentran las redes. Ahí están nuestras redes de Instagram, Facebook, que David está muy juiciosamente alimentándola. Tenemos, por supuesto, TikTok, YouTube y pues desde luego Spotify, ¿no? Entonces, sin más, recuerden también que esta es una serie profética que queremos plantearles, que empieza con justamente las Torres de Babel modernas, para pasar a la marca de la bestia y terminar con la gran tribulación. Entonces, pues, sin más, un gusto saludarte, David. Te saludo antes de arrancar, de entrar en materia. Hola Javi, hola Louis, cordial saludo también para toda la audiencia, aquellos que nos ven y aquellos que nos escuchan a través de todas las redes. No, yo creo que comencemos de una, Sí. Louis. Entonces, Luis, tú tenías un puentecito entre el programa pasado y justamente lo que tenemos planteado para hoy, ¿no? Bueno, sí, recordemos porque en este primer programa hablamos mucho de lo que fue la Torre de Babel original, el relato bíblico del Génesis, y pues ya en este programa, en este episodio, vamos a traer, digamos, parte de esa narrativa, y la vamos a hacer un paralelismo, vamos a ver la relación que hay con los tiempos del fin. Entonces recordemos que esa estructura descomunal de la Torre de Babel, que era una megaestructura, un proyecto colosal que tenía, pues, digamos que distintos propósitos. No era solamente la construcción en sí, sino también había, digamos, una reunión, un propósito político, había un propósito religioso y había también un propósito económico debido al tamaño, a las dimensiones de la obra de ese tiempo. Estamos hablando de decenas de siglos antes de Cristo. Pero digamos, volviendo a nuestra realidad, a nuestros tiempos, y hablábamos de los rascacielos, ¿no? Habíamos dado unos datos bien interesantes acerca de los rascacielos modernos, ¿no? Y dábamos pues las cifras, los datos, ¿sí?, de las construcciones modernas y cómo el hombre sigue con esa ambición de hacerse notar, o sea, siempre una construcción. Entonces hablábamos que durante muchos siglos la Gran Pirámide de Giza fue la estructura más alta, pero hoy estamos hablando de que el edificio más alto, el rascacielos, es el Burj Khalifa en Dubái, que tiene 828 metros. Pero pues como todo lo que se hace genera también envidia, llamémoslo así, o genera inquietud, o qué sé yo. Entonces en Egipto está aprobado ya, el proyecto ya está aprobado. Se estima que van a gastar más de 3.000 millones de dólares. Ahora, la pregunta que se debe hacer la audiencia y los espectadores: ¿cuántos problemas sociales, y ya que en Egipto, el Cairo,
tiene mucho de eso, hay mucha desigualdad. Se pudieran solucionar con 3.000 millones de dólares. Entonces, vean aquí la Pero, soberbia. pero La soberbia. ¿cómo hacerlo eso? O sea, en Egipto van a construir una torre. Esa Mire, no la sabía. Sí, ¿Cómo en así? Egipto, 3.000, estoy dando datos para esto de la parte económica, es crucial. ¿Por qué? Porque siempre es como el ego, ¿no? Mire, hay un rascacielos que fue anunciado en 2018, que se prevé terminar en 2030, y es una torre que va a superar la altura del Burj Khalifa, y se está propuesta de 1 kilómetro exactamente, 1.000 metros, 210 pisos, y se va a llamar el Obelisco Capital. Es un proyecto de rascacielos inspirado en los obeliscos faraónicos. Dense en cuenta, estamos volviendo otra vez o sea, esa añoranza de los faraones de Egipto, del antiguo Egipto, y va a tener forma de obelisco. 1.000 metros, imagínense, más de 3.000 millones de dólares, y va a tener un diseño que va a emular lo que fue el tiempo de los faraones, ¿no? En Egipto, aprobado ya, ¿no? Toca buscarla en Skyscraper Page para ver si están también, porque hay foros de internet que hablan sobre los rascacielos. Por ahí les vamos a dejar el enlace para que, si ustedes quieren, lo visiten también. Pero sí, esto está buen dato, Luis, yo no lo tenía. Sí, obelisco. Tampoco lo tenía en el radar. Sí, Obelisco Capital, y se va a llamar, o sea, esa zona donde lo van a construir, se va a llamar la nueva capital administrativa de la República de Egipto, ahí en el Cairo. Una obra, pero bueno, esto es descomunal, ¿no? 1 kilómetro, pues ya, imagínense, ¿no? Como no vamos a poder verla, o sea, no se va a poder ver el último piso. Pero como hay una carrera por quién tiene el edificio más alto y quién construye más arriba o hace la megaestructura más alta, los árabes no se quedan atrás. Sabemos que la Torre Jeddah, que la que habíamos hablado, que esa torre ha tenido muchísimos problemas. Hay algo extraño ahí con esa torre, y es que la empezaron a construir hace más de 10 años y no la han terminado. La Jeddah iba proyectada para 167 pisos, 1.000 metros. La Jeddah Tower en Arabia Saudita ha tenido muchos problemas. Se dice que ya volvió a iniciarse formalmente la construcción y que planean terminarla hacia el 2030, ¿no? Pero los árabes, como ya saben que los egipcios, estoy hablando de los árabes como Arabia Saudita, no como conjunto de naciones, saben que los egipcios están corriendo con su obelisco capital. Ellos proponen una nueva obra en el norte de Riad que se va a llamar la Rise Tower. Qué pena que yo no hablo inglés. Rise Tower, si lo estoy pronunciando mal, me excusan, no domino el inglés. O Rise Tower, si lo pronunciáramos así más, digamos, de una manera más chabacana, Rise Tower. Este proyecto plantea un rascacielos de 2 kilómetros. Sí, aquí lo estoy viendo, sí, 2 kilómetros. Sí, en un área de 18 kilómetros cuadrados, una cosa descomunal. O sea, este se le aproxima a la Torre de Babel, porque la Torre de Babel habíamos sacado los datos, ¿recuerdan? En el programa anterior, la Torre de Babel, según el libro de los jubileos, no estoy diciendo que eso sea pues un dato verídico, pero pues no tenemos más fuentes. Según el libro de los jubileos, la Torre de Babel, hasta donde se confunden los idiomas, había alcanzado 2.581 metros y tenía una base. La extensión de la base era de 1.334 hectáreas. Ahora, esta se habla de un área de 18 kilómetros cuadrados en el norte de Riad. Va a quedar ubicada esta torre muy cerca del aeropuerto internacional Rey Khalid, y se estima que los árabes le van a invertir a eso más de 5.000 millones de dólares en un solo edificio. Oh, y eso es una lucha, eso es como una vaina de egos, ¿no? Como Sí. eso es como, yo no sé si eso es como un complejo fálico, ¿no? Porque usted mira, o sea, sí, porque a ver quién la tiene más grande, pues, o sea, Sí. literal. Porque es que China no se queda atrás. O sea, ustedes miran Shenzhen, es una ciudad que queda al norte de Hong Kong, que es más o menos como 1 hora y media en tren, y hay que ver digamos, para que nuestros seguidores y los que nos están escuchando, digamos, la googleen. Shenzhen es una ciudad monstruosamente tecnológica, y ustedes miran
y la cantidad de rascacielos que tiene Shenzhen, o sea, puede competir pero perfectamente con Chicago, con Nueva York, pero fácil en el skyline. Y hay torres de 500 metros, de 600 metros. Creo que hay una torre ahí en Shenzhen que estuvo en segundo lugar, que fue digamos, en el ranking de las más altas después de que las Petronas, digamos, rompieron ese récord. Después el Taipei 101, después vino la torre de Shanghai, en Shanghai, que es la de 600 y pico, unas torres ahí en Hong Kong, ¿cierto? Después la Liberty Tower allá en Nueva York, después del 9/11. Pero esas de Shenzhen son unas estructuras extremadamente extraordinarias. Y China en general, ¿no? Ustedes miran el ranking general y China se lleva, y obviamente Arabia Saudita con Dubái y los Emiratos, pues obviamente están ahí, ¿no? Y es que mire, esta torre Rise que se proyecta para 2 kilómetros, imagínense 2 kilómetros y esa cantidad de dinero, 678 pisos. Imagínense si hay un cataclismo o algo, usted bajando 678 pisos, el que esté en el último piso ya no tiene nada que hacer, ¿no? Pero hay algo bien curioso, bueno, dejando de lado ya el tema de las alturas, de los edificios altos, los rascacielos, también aquí en Latinoamérica hay varios proyectos de más de 400 metros. Hay uno que se plantea, es un proyecto, todavía no está ejecutado acá en Bogotá, y otro en Chile, de más de 400 metros. Curiosamente están entrando ya a esa carrera, ¿no? De los 400 metros. El edificio Louis Weiss, que es un complejo gubernamental ubicado en la ciudad francesa de Estrasburgo, sede de la Cámara Principal del Parlamento Europeo, tiene apenas una altura de 72 metros, son apenas 17 pisos. El edificio pues cuenta con un área de 220.000 metros cuadrados, pero ¿qué es lo interesante de este edificio, del Louis Weiss? Que prácticamente que emula a la pintura de Peter Bruegel, el viejo, qué pena que yo no pronuncio bien estos nombres en otros idiomas, que es una pintura muy famosa de la Torre de Babel, que fue, digamos, elaborada en el año de 1563 y actualmente está ubicada en el Museo de Historia del Arte de Viena. La pintura como tal es de buenas dimensiones, 114 centímetros de alto por 154 centímetros de ancho. Ustedes la pueden ubicar, creo que Javi les va a compartir la imagen ahí, la del viejo. Y este edificio Louis Weiss es casi que una copia, pero pues traída pues con elementos modernos. Qué curioso que la sede del Parlamento Europeo haga, digamos, un énfasis, o sea, una copia de la Torre de Babel, ¿no? Eso como que tiene un mensaje ahí, ¿sí? Como entre líneas ahí. Sí, como entre líneas, ¿no? Y hablando de las torres de Babel actuales, pues no hablando de las torres físicas, no de las construcciones, sino también recordemos que la Torre de Babel era una proyección de globalismo en tiempos antiguos, buscaba precisamente unir, ¿sí? Y también hoy en día tenemos esa misma tendencia a través de los liderazgos políticos y digamos el ejemplo a seguir o el modelo pues principal, el que todos quieren emular y al que se quieren parecer, es la Unión Europea, ¿no? Que está integrada por 27 países, reúne un total de más de 448 millones de habitantes y tiene un Producto Interno Bruto de 16,61 billones de dólares al año. Es la tercera economía en escala a nivel del mundo. Después de Estados Unidos y China es la Unión Europea. Sabemos que la integración en Europa es muy fuerte, o sea, tienen una sola moneda, ya tienen un gobierno central en Bruselas y cada vez digamos que los países europeos ya son menos países, ¿no? Empiezan a aparecer más provincias, ¿no? Ya hay un Parlamento Europeo y demás entidades, está el Banco Europeo, etcétera, etcétera. Digamos que Europa es como el modelo de la unión, ¿no? Se hablan diferentes idiomas y a pesar de todo están integrados, ¿no? Otro intento, otra forma, o sea, otros ejemplos que voy a citar acá, hay muchos más, pero los que yo traigo acá son los más funcionales, o sea, son los que tienen como más de unión, más de desarrollo, integración económica, integración cultural, a nivel, o sea, los que más han logrado integrarse. Digamos, aquí en Latinoamérica, digamos, el bloque más fuerte, que más se ha integrado es el Mercosur. También la Alianza del Pacífico, aquí en Latinoamérica.
que son 6 países, un conglomerado de más de 229 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto de 2.13 billones. O sea, son economías, o sea, en conjunto estos países son economías notables. Pero una de las más grandes del mundo, y tal vez la más grande del mundo que opera, y de la que ustedes curiosamente creo que si buscan en YouTube y en otras redes sociales, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, cuando él habla de un superestado, y pues tiene razón, en cierta medida pues tampoco es tan ilógico porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ese es como tal la economía más grande del mundo. Ese conjunto de naciones que son México, Estados Unidos y Canadá, con un Producto Interno Bruto de 33.27 billones. 3 países y más de 478 millones de habitantes. Imagínense estas uniones. Vean la cantidad de población y de recursos en Producto Interno Bruto tan impresionante que tienen, ¿no? Otra, digamos, alianza, otra torre de Babel que se está a nivel, digamos, económico y político que se está gestando. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o más conocida por sus siglas ASEAN. Son 10 países que en conjunto generan un Producto Interno Bruto de 2.85 billones de dólares y reúnen más de 661 millones de habitantes. Es un bloque impresionante, ¿no? Integración aduanera, económica, hay circulación de bienes y de personas en estos bloques. Son verdaderas torres de Babel en cierta forma, donde la gente circula, pueden ir por ejemplo, en la Unión Europea pueden ir a trabajar de país a país. En el Mercosur también hay cierta libertad de tránsito. La Alianza del Pacífico está en eso. Y en el Asia también están en eso, ¿no? Digamos que uno de los bloques más interesantes y que ha estado mucho en las noticias últimamente son los BRICS. Los BRICS que reúnen actualmente a 10 países. Yo estoy hablando de miembros plenos. Yo sé que hay países que son socios, hay países observadores, pero estamos hablando de los miembros en pleno. Este bloque es impresionante. Miren los BRICS. Los BRICS, que son economías emergentes, hacen 34.5 billones de dólares de Producto Interno Bruto y reúnen más de 3.162 millones de habitantes en conjunto. Una tremenda torre de Babel, definitivamente. ¿Por qué, digamos, por qué no sería la primera economía del mundo? Porque tiene una serie de limitaciones a nivel, digamos, tecnológico y de autonomía. Entonces, digamos que no opera funcionalmente, y también porque geográficamente está muy dispersos. Mientras que, por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se pueden integrar como un superestado porque comparten fronteras. ¿Sí? O sea, todo es más sencillo, pueden integrar infraestructura y todo. Sería una superpotencia este Tratado de Libre Comercio, que es lo que propone el presidente Trump. Entonces, vemos también en estos modelos de unión económica y política esa soberbia y esa ambición humana similar a la del Génesis. No solamente con los rascacielos y las grandes obras, sino también de unirse en hacerse en un nombre, ¿no? Son proyectos de megalómanos, sí. Hay también grandes emprendimientos tecnológicos, científicos, económicos, y que persiguen poder, ¿sí? Unir a la gente y gobernar sobre ellos. Hay también una intención de autoglorificación con todo esto, que era lo que decía Javi, ¿sí? De autoglorificarse, quién tiene el rascacielos más alto, la torre más grande. Hay sistemas de pensamiento que buscan lo que hablábamos en un programa anterior, una verdad única y totalitaria, pero lejos de la voluntad del creador, de la voluntad divina. Sí, como creyéndose superiores o con la capacidad de crearse un paraíso. Eso también hace, digamos, mención de programas anteriores, un paraíso terrenal a través de sus propios medios, o sea, a través de la unión, de la integración. Entonces generan una gran cantidad de recursos a nivel económico, grandes obras, etcétera, ¿no? Crean sus ideologías, ¿no? Relativizan todo es relativo, ¿no? Entonces tiene su propia escala de valores lejos de la voluntad de Dios. Hay también, a pesar de todo, o sea, en el relato bíblico dice que Dios confunde las lenguas de los constructores
para que no se entiendan y detuvieran la obra. En el contexto moderno, ¿esto con qué se asocia? Fragmentación y polarización. Miremos con atención lo que está pasando en Europa. Estos políticos europeos que permitieron la entrada de millones de inmigrantes ilegales, les dieron subsidios y ahora están en grave riesgo, está Europa, de que en varios países, por ejemplo Francia, España, Reino Unido, perdón, estallen conflictos étnicos. ¿Por qué? Porque tienen a esta gente, a estos musulmanes, y ya los musulmanes hablan de yihad y hablan de conquistar. Eso, vean las noticias, o sea, los espectadores o quienes nos escuchan, vean la noticia de lo que está pasando. Y se están como arrepintiendo en varios países de la Unión Europea en haberles dado tantas como prebendas a esta comunidad, porque ahora es que lo que pasa es que lo que uno ve en el Islam es que, o lo que se queda como a entrever, es que ellos llegan pero no a convivir y respetar las creencias de los demás, no. Ellos llegan es a imponerse, o sea, prácticamente llegan donde los infieles, les gustan los países de los infieles, pero cuando están allá, ya los infieles no les gustan, sino que tienen es que volverse al Islam, y si no, entonces ellos, todo lo que uno ya sabe en torno a esto, ¿no? Pero sí lo que yo he visto es que hay mucho arrepentimiento en España más que todo, de bueno, le estamos dando a esta gente un montón de prebendas y después ahora nos quieren es imponer a la brava. Y les han dado Javi, subsidios perdón, y beneficios. Es que con respecto a eso, decirle a la audiencia que hace varios años había una teoría conspirativa que se llamaba el Plan Kalergi, que tenía que ver con el reemplazo étnico o poblacional. Y pues esta teoría conspirativa resultó ser cierta, porque es que si uno ve Italia, si uno ve España, si uno ve Alemania, si uno ve Inglaterra, están invadidos por los magrebis. Y pues la mayoría de estos inmigrantes ilegales no tienen como ese deseo de coexistir, sino eso es una invasión controlada prácticamente. Es que dése cuenta que, por ejemplo, Alemania recibió una gran cantidad de sirios cuando lo de la guerra civil en Siria. Y ahora lo vimos en Reino Unido, o sea, en Reino Unido tienen un grave problema y les han permitido llegar a puestos en la política, a puestos digamos, en el sector público. Y ahora ellos quieren es imponer su religión a sangre y fuego. Es decir, ellos hablan es de que el Islam, de que los que viven allá, que son nativos, es decir, que los ingleses, los españoles, los alemanes, se tienen que convertir al Islam, o si no, que de lo contrario, pues van a sufrir las consecuencias, o sea, les van a aplicar la yihad. ¿Eso qué significa? Hay grave riesgo de guerras civiles en estos países. Europa se va a fragmentar y tiene un grave problema, todo por esa tonta teoría de que todos podemos convivir. Es decir, que quisieron construir una torre de Babel y ahora están confundidos. No en el idioma. Seguramente los que están allá hablan perfectamente el idioma, sino es un tema ideológico, religioso y cultural. Entonces sí, están recibiendo la misma dosis del Génesis. Ahora están confundidos y su integración social se está viniendo a pique porque va a haber violencia, porque estos musulmanes, el único lenguaje que conocen es el de la fuerza y de la violencia. Ellos aplican la violencia. Ellos no les están predicando, los están amenazando. Les están aplicando la sharia, golpean a las personas que son europeas, que pues obviamente no son observadores del Corán, no conocen el Corán, no les interesa, están en sus países de origen y ahora están siendo humillados y están en grave riesgo de sufrir la yihad, lo que ciertos mandatarios europeos cuestionaban a Israel, de que no, que hay que dejarlos a los musulmanes tranquilos. Pues espero que los dejen tranquilos cuando les hagan la yihad allá en Europa, y ojalá dividan Europa, ¿no? Europa es la islámica y Europa occidental, ¿no? A veces Ya en la no misma es, partición. ya no es Europa, es Eurasia. Eurabia. Eurabia.
Sí. Figura Ahora, y eso. sí, entonces esa fragmentación, y mire, a pesar de la interconexión global, internet, redes sociales, las sociedades modernas están cada vez más divididas por lenguajes distintos, ideologías, religiones y políticas extremas. Una religión extrema, Lilán, una ideología extrema, la ideología de género, una política extrema, ese cuento de los woks, woks se pronuncia así, no sé cómo es que pronuncia eso, ¿no? Hay una falta de consenso científico, hay burbujas informativas, hay desinformación, hay dificultad para dialogar y para que haya, digamos, consenso entre distintas culturas. Entonces resulta que la comunicación masiva ha llevado a una incomunicación como tal, o sea, tantos medios, redes, etcétera. Ahora, el desafío de la tecnología. Ustedes han visto últimamente en redes sociales y en noticias que ya se dice que la inteligencia artificial podía ser una torre de Babel moderna. También podía ser una amenaza para el libre albedrío del ser humano, que puede crear también mucha confusión y que puede, digamos, alejar a las personas de la realidad o de su propia capacidad de razonar. Entonces veamos todas estas amenazas en las torres de Babel moderna y que la integración de naciones es peligrosa, ¿no? O eso de que vénganse en acá y que nosotros nos vamos para allá, eso no funciona como tal, ¿no? No es tan práctico. Entonces, bueno, me gustaría ya que Juan David nos diera o nos presentara, entonces, ya teniendo con este contexto, nos presentara la dimensión teológica, ¿no? ¿Cómo entendemos desde la Biblia, desde las Escrituras, toda esta confusión? ¿Cómo es que los países están degradando? ¿Cómo es que las naciones están siendo amenazadas? Las estructuras sociales se acaban. Es decir, todo esto que vemos hoy día, entonces, eh, en la Biblia, ¿cómo lo podemos dimensionar, Juan David? Algo que dijimos en el programa pasado es que la historia es cíclica, ¿no? La historia se repite, ¿no? Y como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que viene es lo que ya pasó. Hay muchas cosas interesantes y gracias Lois por esa introducción. No sé, me gustaría volver como a leer el texto del Génesis. Voy a leer la versión BTX4. Dice, y toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijo cada cual a su prójimo, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto les fue por argamasa. Y dijeron, vamos, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Adonai, he aquí son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y este es solo el principio de su obra y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y desde allí Adonai los dispersó por toda la faz de la tierra y desistieron de construir la ciudad. Por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra, y desde allí Adonai Elohim los esparció por toda la faz de la tierra. Babel de pronto ya no existe como torre, ¿no? Que ya no existe de pronto la ciudad de Babilonia, pero su espíritu se sigue vivo y está vivo entre nosotros. Está más vivo que nunca en esta época, como lo decía Lois, una época de mucha información, pero donde la gente ya no está comunicada. Y pues el paralelo profético de Babel y los tiempos finales es muy claro si lo seguimos a la luz de las escrituras, como lo leímos en Génesis de los versículos 1 al 9 del capítulo 11. Encontramos varias características, ¿no? Varias características que son como importantes, ¿no? Y que las podemos ver tanto allá como acá. Una de esas características es la unanimidad humana rebelde contra Dios.
Eso lo encontramos en Génesis 11 de los versículos del 1 al 4. También encontramos que hay un proyecto de autosalvación. Hagámonos un nombre. O sea, lo importante es hacernos famosos. Hagámonos un nombre. ¿Y por qué era importante ese nombre? Pues porque ellos tenían miedo de volver a ser destruidos o de volver a ser esparcidos. A ellos se les olvidó que Dios les hizo una promesa donde dijo que mi arco he puesto en las nubes y no los volveré a destruir. O con agua, no por una inundación, ¿no? También encontramos en el texto bíblico un desafío al cielo. Dice el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto es un desafío al cielo. Una torre que llegue hasta los cielos. Como lo mencionaba Lois hace un momento, hay muchos rascacielos que ya superan los 600 metros. Y como él comentaba, pues el Reichstower en Arabia y el Obelix capital de Egipto. Estos son desafíos al cielo. También vemos en el texto que hay una centralización del poder. Ellos querían hacer una ciudad y una torre. Uso de tecnología avanzada. Ladrillos en lugar de piedra. Eso está en el versículo 3. También encontramos en el texto orgullo y autosuficiencia. Ellos querían o estaban evitando ser esparcidos. Pero también vemos que hubo un juicio divino. Hubo una confusión de lenguas, como lo dice el versículo 7, y hubo una dispersión forzosa. Dios les había dado un mandamiento de que se dispersaran por toda la tierra. Fructificad y multiplicaos fue el mandamiento. Y llenad toda la tierra. Pero ellos decidieron hacer su grupo, quedarse en un solo lugar, construir una ciudad y una torre. Y lo que vemos en los versículos 8 y 9 es que Dios, después de confundir sus lenguas en el versículo 7, hace una dispersión forzosa. Y en el versículo 8 vemos una interrupción del proyecto. Eso fue lo que vimos en la lectura de los versículos de Génesis 11 del 1 al 9. Ahora, este sistema babilónico ha seguido a través de la historia. Como les mencionamos en el episodio anterior, Babel o Babilonia surge en Génesis 10 y Génesis 11, pero no termina ahí. Esto sigue su curso a través del tiempo y llegamos al libro de Daniel. El libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, si vamos al capítulo 2, encontramos que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en este sueño él vio una estatua. Esta estatua tenía varias características, ¿no? La cabeza de oro, que representa al imperio babilónico, el pecho y los brazos de plata, que representa al imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce, que están representados por el imperio griego, Alejandro Magno o Alejandro de Macedonia, las piernas de hierro, que es el imperio romano, los pies de hierro mezclado con barro, que es el reino final dividido, pero que estará conectado de alguna forma. Y de ahí pasamos al capítulo 7 de Daniel, donde vemos la bestia del mar. Y vemos también en el libro de Daniel que nos habla de 4 bestias. Y son los mismos imperios mundiales. Y hay un cuerno pequeño, que es el poder final, que es perseguidor. Hay una guerra contra los santos, ¿sí? Que es la opresión del pueblo de Dios. ¿Y cuáles son las características de ese sistema babilónico en Daniel? Pues que hubo una imposición religiosa. En Daniel capítulo 3 vemos que nos narra la historia de los jóvenes hebreos que fueron rescatados del horno de fuego. ¿Por qué ellos fueron lanzados a un horno de fuego? Porque ellos no cedieron ante la imposición religiosa. El rey hizo un edicto, de acuerdo a la ley antigua, donde ellos tenían que adorar a una imagen.
Y pues en esta época moderna también hay gente que adora imágenes, ¿no? Y no me refiero a los muñequitos de yeso y de plata y de madera, ¿no? Sino a los ídolos modernos, ¿no? Los cantantes, los artistas, las estrellas del espectáculo. Y esto que pasó allá va a pasar en el tiempo final. Dentro de poquito tiempo yo creo que veremos la imposición o la adoración a un hombre o a una figura. También nos habla, si seguimos en el relato del libro de Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 30, nos habla de el orgullo y la autodeificación. Eso también fue un punto que tocaba Lewis en su intervención. Y el rey Nabucodonosor en el versículo 30 dice: ¿no es esta la gran Babilonia? Ahí se muestra su orgullo y su autoexaltación, su autodeificación. Vemos que hay una persecución de fieles, ¿sí? Fueron lanzados al horno de fuego y al foso de los leones porque no se dejaron oprimir, no se rindieron, no se inclinaron ante lo que decía la ley. Vemos también que hay una interpretación de sueños y sabiduría, y esa nos muestra la competencia entre sistemas de conocimiento. Porque si ustedes recuerdan, el rey mandó llamar a todos los maestros, astrólogos, magos, para que le mostraran la interpretación de su sueño, pero ninguno pudo, hasta que llegó Daniel, y Daniel, que era siervo del Dios Altísimo, del Dios vivo y verdadero, él sí le pudo dar la interpretación. Pero Babilonia no termina ahí. Babilonia tuvo su origen en Génesis, sigue a través de la historia, llegamos a Daniel, y de Daniel pasamos a la época en la que estamos ahorita, el Apocalipsis, y tenemos la Babilonia que es grande, la Babilonia de los tiempos finales, y encontramos varias referencias de esta Babilonia, ¿sí? Ya no como ciudad, sino como espíritu, en el libro de Apocalipsis. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 14, hay unos versículos ahí en Apocalipsis 14 que nos hablan de Babilonia, y el capítulo 17 y 18 nos hablan de Babilonia. Babilonia, ese misterio religioso, ¿sí? Porque eso es un espíritu que está entre nosotros, eso es un misterio, por eso dice la Biblia Babilonia, el misterio Babilonia, ¿sí? En Apocalipsis 17 encontramos que nos habla de la ramera o la gran ramera, nos habla de Babilonia la Grande, que es un nombre místico del sistema final que gobernará el mundo. Dice el capítulo 17, para los que tienen ahí sus Biblias, versículos del 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esa gran ramera es Babilonia, la que está sentada sobre muchas aguas. Y el significado que nos da la Biblia de aguas es pueblos. Eso está en el versículo 1 y en el versículo 15. Nos habla de la influencia sobre las naciones. Aguas son naciones y esta Babilonia, esta ramera, tiene mucha influencia. Nos habla de fornicación con reyes, el versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando me habla de fornicación me está hablando de alianza político-religiosa, el Estado y la iglesia, y la copa de abominaciones. Versículo 4, ¿esto de qué me habla? Pues de corrupción espiritual. Dice que en el versículo 6, ebria de sangre, de la sangre de los santos. ¿Y por qué está ebria de la sangre de los santos? Pues porque me está hablando de una persecución religiosa. Y por poner un ejemplo, miremos lo que está pasando en Nigeria, donde los cristianos son masacrados. Todos los días hay una nueva masacre, ya van más de 7,000. Y me gustaría invitarlos a que miraran puertasabiertas.org. Este sitio web tiene unos datos y unas estadísticas muy brutales. Y también, David, en Mozambique, ¿no? Hace poco recién hubo una masacre que no pasó en ningún titular así importante, ¿no? Pero no tengo el dato acá cuántos cristianos fueron asesinados, o sea, masacrados, pero no fueron ni 2 ni 3, ¿no? O sea, eso fue un montón de gente.
Sí, lo allá en que pasa es que Mozambique. como decía nuestro compañero Andrés, que hoy no nos pudo acompañar en el programa de Israel en Boca, entonces, si no hay judíos, no hay noticias. Todo el mundo está, bueno, ahorita con el proceso de paz entre Hamas e Israel. Entonces, pues la muerte de los cristianos, pues a nadie le interesa, No, y ¿cierto? Eso ahorita pasa de agache en las noticias, le dedican por ahí un minuto o dos y no más. en África, en varios países de África, sobre todo donde el Islam está ganando terreno, se está asesinando. Ese sí es un genocidio. Aldeas completas donde llegan a asesinar a mujeres y niños indiscriminadamente. ¿Cuál es de qué se les acusa? De profesar cristianismo. O sea, están siendo asesinados. Alerta, muy importante que quienes nos ven y nos escuchan visiten este sitio web y vean la realidad que no aparece en estos medios masivos, porque es que aquí las únicas víctimas son los musulmanes que están en Gaza, que en Europa ya empezaron a crear problemas y que en África están asesinando, eso sí es un genocidio, a civiles que no están armados, que no pertenecen a ninguna fuerza militar, y eso sí no es genocidio, es decir, ese doble estándar y esa doble moral también de organismos multilaterales en cuanto digamos, a la calificación de, de las muertes, dependiendo de quién son y para qué, ¿no? Y qué intereses rodean esto, pero lo de África es preocupante, ¿no? Sí, es tan preocupante lo que está sucediendo en África con los cristianos, la persecución y las matanzas de cristianos, que el señor Eric Prince, el creador de Blackwater, le pidió financiamiento al Vaticano para crear una fuerza mercenaria para proteger a los cristianos en el África. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Volviendo al Apocalipsis, en el capítulo 18, si usted sigue la lectura en su Biblia, encontrará que dice, vamos a leer el versículo 2 que es interesante. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Habitación de demonios, centro de poder espiritual maligno. En el versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y del versículo 11 al 19, que no lo voy a leer, nos habla de un comercio mundial, de un sistema económico global. Y eso lo podemos ver en la actualidad. ¿Qué están tratando de hacer ahorita? Eliminar el dinero en efectivo, crear monedas digitales y llevarnos a una integración. Y al final vamos a terminar con una única moneda para todos a nivel mundial. Esos son los planes de la ONU y la Agenda 2030, ¿no? Que ahorita ya se retrasó y no es Agenda 2030, sino Agenda 2045, para los que lo quieran buscar ahí en la internet. Vemos también en Apocalipsis 18 que hay un materialismo desenfrenado. Los versículos 3 y 7 nos hablan de mucho lujo y sensualidad. Y los versículos 10, 17 y 19 nos hablan de una caída repentina. Dice, en una hora vino tu juicio. Eso fue repasando la historia, ¿cierto? Porque hablamos de Génesis, el origen de Babel, de Babilonia. Pasamos a través de los escritos del profeta Daniel, vimos lo que pasó pues con Nabucodonosor, que fue digamos el máximo representante del imperio babilónico, y llegamos al espíritu de Babilonia en el Apocalipsis. Pero ¿cuál es el paralelo profético eh, que encontramos a través de la Biblia, de lo que pasó allá en el Génesis y de lo que está sucediendo en nuestra época moderna? Son 4 aspectos. El primero es la unidad rebelde versus la unidad final. En la Babel original, si ustedes recuerdan, todo el mundo tenía un solo idioma, Génesis 11:1. Y en la Babel de nuestra época, todas las naciones han bebido del mismo vino.
hablamos en Génesis de un proyecto humano unificado que era construir una ciudad y construir una torre, pero en nuestra época moderna, en nuestra época actual, vemos que ya no estamos construyendo una ciudad y una torre, ahora estamos construyendo un sistema mundial unificado, países sin fronteras, dice volviendo al tema de la Agenda 2030 de la ONU, hay un articulito por ahí que dice que ciudadanos del mundo. Ya no vamos a ser ciudadanos colombianos, ni peruanos, ni estadounidenses, ni ingleses, sino ciudadanos del mundo. O sea, países sin fronteras. Y cuando un país no tiene fronteras, no tiene autonomía, ¿cierto? Y estamos tratando de hacer un sistema mundial único, un solo idioma, una sola moneda, todo uno. ¿Cierto? Por eso la represión, la vigilancia y bueno, todo el uso de la tecnología que hay hoy en día. En Génesis hubo una rebelión contra la orden de dispersión divina y ahora en nuestra época actual vemos una rebelión contra el reino de Dios. Si usted dice algo, ya lo vetan, lo cancelan, lo censuran, lo meten preso. Por allá en España escuché esta semana que un sacerdote católico habló en contra de los inmigrantes ilegales y lo metieron preso. O sea, ya no hay libertad de expresión, ya usted no puede decir nada porque lo meten preso. Ya los ingleses no pueden poner banderas de su nación porque eso es ofensivo para los musulmanes, para los otros, ¿no? Como segundo punto, en este paralelo profético podríamos hablar de tecnología y construcción. En la Babel original, ellos utilizaron ladrillos en lugar de piedra. Eso dice el versículo 3 de Génesis 11. Pero en la Babilonia final hay un comercio de toda madera preciosa. Versículo 12, Apocalipsis 18. En esa época fue una innovación tecnológica para el orgullo. En esta época tenemos la tecnología para el control del comercio. En esa época ellos usaron betún en lugar de mezcla, pero hoy en día tenemos sistemas artificiales de unión. Otro punto, autodeificación y orgullo. En la Babel original ellos dijeron, hagámonos un nombre, Génesis 11:4. En este sistema profético final, se glorificó y vivió en deleites, dice Apocalipsis 18:7. En la Babel original ellos quisieron hacer una torre que llegara hasta los cielos. En este sistema final, la Babilonia actual dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, Apocalipsis 18:7. En esa época ellos hicieron un desafío directo a Dios y hoy en día es lo mismo. Dice, y no soy viuda y no veré llanto. Dice el versículo 7 que estamos viendo en Apocalipsis 18. Y David, eso también ya lleva, perdón que te interrumpa, a esta parte de la edad de la Odisea, ¿no? ¿Se acuerda? En Apocalipsis también cuando dice que no tienes necesidad de nada, ¿no? Que no tienes, o sea, está completamente, es como la ira, ¿no? La vanagloria que hay actualmente, eso, no solamente a nivel, digamos, económico, poder militar y tal, sino también a nivel espiritual, ¿no? O sea, hay una Babilonia espiritual ahí también, ustedes me corregirán, pero tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con la soberbia, porque en ese tiempo era una soberbia de que, bueno, o sea, como que Dios no estaba por ahí, sencillamente para ellos, por supuesto, entonces ellos construyeron la torre porque si venía el juicio, pues ellos se subían allá y por alguna razón Dios no tenía la potencia ni la omnipotencia para poder bajarlos de allá si estuvieran en la parte de la cúspide de la torre, ¿no? O sea, hay la soberbia y la ingenuidad al mismo tiempo, ¿no? Y hoy en día también uno ve esa soberbia espiritual, ¿no? Si ustedes miran Apocalipsis en la edad de la Odisea, que es la edad que estamos viviendo justamente, ahí dice que no tiene, que dice, bueno, la palabra textual no la tengo aquí en mente, pero dice que no, he aquí que no tienes necesidad y no sabes que eres una pobre, miserable, ciega y desnuda, o sea, sí. Sí, el Mm. versículo 17 de Apocalipsis 3, donde está el mensaje a la Odisea, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice la escritura. Se Sí, le pega. Es que, estamos... es que se dice, o sea, los expertos, que no hubo
no ha habido una etapa hasta hoy de la humanidad donde la gran parte de la población tenga acceso fácil a gran cantidad de bienes y servicios y a una vida que se puede comparar incluso con la de los reyes antiguos. Es decir, la clase media hoy día vive mejor que los reyes de la antigüedad, imagínense. Es decir, hay gran acceso a bienes, servicios, comodidades, tecnología para el ciudadano de a pie. Entonces, la gente dice, ya no tenemos necesidad de quién, De Dios. de Dios. Dice, ya, ¿cuál Dios? O sea, dicen, pero ¿dónde está Dios? Ya, imagínense que ha llegado la soberbia, como decía un predicador muy reconocido en YouTube, decía, es que el hombre hoy día está peor que los demonios, porque los demonios no son ateos. Los Ningún demonios de- creen y tiemblan. Exacto, los demonios creen y tiemblan y el hombre moderno dice, Ni es que no creen hay ni Dios. tiembla. Ni cree ni tiembla y no hay Dios. Dice, no hay Dios, ¿no? Entonces hemos llegado a un nivel de soberbia y de ceguedad que lo único que le queda a la humanidad, hablando bíblicamente, son los juicios de Mateo 24 y de Apocalipsis, ¿no? Sí, bueno, ahí con el paréntesis que hizo Javier mencionó algo y es la Odisea. La palabra la Odisea, si la quieren buscar, significa los derechos de las gentes. Y por eso vemos tantas protestas de 2019, 2000, bueno, en estos años hacia acá. Protestas en Francia, en Inglaterra, en Colombia, en Perú, en Ecuador, mucho movimiento social, mucha agitación de masas. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está peleando por sus derechos. Sí, Yo tengo justamente derecho a abortar, yo tengo derecho a creerme un perro, yo tengo derecho a ser homosexual, yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho. Y todo el mundo tiene derechos. Sí, Javi, y lo curioso es que el mismo nombre, su significado ahí está, ¿no? O sea, es los como derechos si, de las gentes. sí, los derechos de la gente. Si uno mira y hoy en día, por todo lado, todo el mundo pregona los derechos, ¿no? Tenemos derecho a, al libre pensamiento, tenemos derecho a vestirnos de esta manera, a creernos jirafas. La autopercepción está muy de moda, o sea, yo me autopercibo y la autopercepción está por encima de las mismas leyes de la física, de la misma ciencia, está por encima de todo, ¿no? Desde que yo me autoperciba, entonces ya no hay ningún problema. Y todos Y me tienen que aceptar como yo me autopercibo. es correcto. Bueno, y el cuarto aspecto o característica de este paralelo profético es la persecución de los fieles. En Daniel hubo un tipo que era la adoración forzada de una imagen de un hombre santo, de una estatua, ¿sí? Eso está en Daniel capítulo 3. Y si leemos Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17, nos habla de una marca de la bestia, que sería como el antitipo, ¿no? Allá en el libro de Daniel hubo un horno de fuego para los rebeldes, y aquí en Apocalipsis 17:6 encontramos que ella está ebria de la sangre de los santos. Allá en el versículo 6 del capítulo 3 de Daniel hubo un decreto de muerte. Y acá, en nuestra época actual, en el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, dice que fuese muerto todo el que no la adorase. Entonces podemos ver un paralelo profético muy específico entre lo que pasó allá en Génesis, lo que pasó en Daniel y lo que estamos viendo y que pronto vamos a ver una forma más amplificada en este tiempo. ¿Cómo podemos darle como un orden a esto? Hablemos de la construcción del sistema, o sea, hablemos del patrón profético completo. ¿Cuál fue la primera fase? La construcción del sistema. En Génesis hubo unanimidad humana rebelde. En Daniel vemos imperios mundiales sucesivos: Babilonia, los medo-persas, los griegos, el imperio romano. Y en Apocalipsis vemos un sistema mundial final. ¿Cuál sería la fase 2? La culminación del orgullo. En Génesis, ¿qué dijeron? Hagámonos un nombre. En Daniel, ¿qué dijo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y en Apocalipsis, yo estoy sentada como rey. ¿Cuál sería la fase 3? Pues la persecución de los fieles. Allá en Génesis, ellos se resistieron al plan divino de dispersión. En Daniel encontramos el horno del fuego y el foso de los leones.
¿sí? Para los que no siguieran el orden establecido. Y en Apocalipsis vemos que la bestia, el dragón y el falso profeta hacen guerra contra los santos. Y como fase final encontramos un juicio divino repentino. En Génesis, ¿cuál fue? Pues confusión y dispersión inmediata. En Daniel, en el capítulo 5, en el versículo 27, les recomiendo leer todo el capítulo 5 de Daniel, es muy bueno. Pero el versículo 27 dice, pesado ha sido en balanza, ahí hubo juicio. Y en Apocalipsis dice, en una hora vino tu juicio. Entonces, vemos que Babel busca unidad sin Dios y el sistema final imita la unidad del reino de Dios, pero es una unidad basada en rebelión y en comercio. Ellos allá querían una torre que llegara hasta los cielos, eso es soberbia. Acá tenemos sistemas que se exaltan contra Dios y siempre vemos la pretensión de ocupar el lugar divino. Y pues hay una caída súbita donde Dios interviene repentinamente y el juicio llega cuando menos se espera. En una hora, dice Apocalipsis. O sea, un colapso que ocurre con mucha rapidez. Y la dispersión o liberación, ¿sí? En Génesis hubo una dispersión física, en Apocalipsis hay un llamado. Y este llamado ya lo habíamos dado en un programa anterior. Y es el que está en Apocalipsis 18:4. Y a esto es a lo que me gustaría hacerle énfasis para que nuestra audiencia le pusiera mucho cuidado, porque el mensaje de Dios o la recomendación o el consejo que da la Biblia es: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus plagas. Más que un consejo, yo creo que es una advertencia. Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, ¿qué nos enseña este paralelo? Que el conflicto entre el reino de Dios y los sistemas humanos rebeldes alcanzará su clímax final en los últimos tiempos. Pero el resultado está asegurado, porque Dios prevalece y su reino será establecido para siempre. Javi. Muy bien, David. Sí, de acuerdo. Y pues muy bueno ese análisis justamente que estás haciendo entre el paralelo entre la rebelión, la soberbia de ayer y hoy frente a, digamos, el concepto de la Babel original, ¿cierto? La que conocemos de Génesis y todos estos relatos, el desafío directo a Dios, la búsqueda de la gloria humana, ¿cierto? La unidad sin trascendencia y el orgullo arquitectónico y constructivo que había en esa época, y la incredulidad, pero pues a flor de piel, versus lo que hay hoy en día, ¿no? Frente al Babel moderno, ¿no? El humanismo secular radical, de lo que estábamos mencionando justamente, el culto a la tecnología. ¿Te acuerdas? Y esto me lleva a la frase que mencionamos recién de Elon Musk, refiriéndose a la inteligencia artificial y a su growth, que es la inteligencia de X, que dice: cuando estamos invocando la inteligencia artificial, estamos invocando al demonio, ¿no? O sea, en palabras textuales, ¿no? La globalización sin Dios, que estábamos por ahí mencionándola, y el orgullo científico, ¿no? Y todo esto, pues en esencia, justamente brinda como un paralelismo frente a una realidad que se vio en esa época y que se ve hoy en día, y es la total y absoluta incredulidad, ¿no? O sea, estamos en una sociedad permeada por la incredulidad, por cada uno cree lo que le conviene, y pues en eso estamos actualmente en esta Babel. No sé si Lois tengas algo para agregar digamos, de tema final, para poder ir cerrando, y ya iríamos a una siguiente parte que ya sería digamos, la parte final de este programa, que tiene que ver con la tecnología, inteligencia artificial y sociedad global, y la Babel y el espíritu del anticristo, que sería en una parte 3 de este especial que tenemos para ustedes. Sí, Javi, no, espectacular ahí la intervención de Juan David, todo lo que nos trajo, y nos queda, ¿no? Nos queda la duda a todos. Bueno, y esa Babilonia, el nombre Babilonia, confusión, que se asocia con la mezcla de verdades y errores religiosos y también la perversión moral. Entonces,
Esta profecía del fin predice la caída y destrucción final de esta Babilonia la Grande, simbolizando el juicio divino sobre la soberbia, la opresión y la impiedad del mundo. Entonces nos queda a todos, ¿no? De tarea averiguar, y esta Babilonia, esta ramera de Apocalipsis, ¿quién es, no? O, o qué es, para entender realmente de qué nos tenemos que cuidar en estos tiempos y de dónde tenemos que salir. De qué nos cuidamos y de dónde tenemos que salir. Entonces no, solo invitar a nuestros espectadores y a quienes nos escuchan a que se suscriban, comenten, denos un like, que nos den un like, o bueno, si no les gusta, denos un dislike, pero díganos por qué no les gusta el programa. Y bueno, pendientes para el próximo episodio, porque ahí, en los próximos programas, vamos a saber a qué se refiere la profecía de Apocalipsis con Babilonia, qué es la marca de la bestia y bueno, qué eventos catastróficos y cómo será la naturaleza humana en tiempos de la gran tribulación. Entonces, suscríbanse, comenten y síganos, por favor. Así es, Luis. David, para despedirnos, y ya cierro. Bueno, digamos que un comentario final, ya para cerrar. Estamos en una época donde todo es global, o sea, estamos en la época del globalismo, de la globalización, ¿no? Yo digo que hay como un paralelo, y es que allá en Génesis 11 todos hablaban un solo idioma y unas mismas palabras. Eso como lo vemos ahora, pues con el Internet. El Internet se convirtió en nuestro idioma universal. Tenemos redes sociales que son globales. ¿Y cuál es el resultado? Pues que hay una interconexión cultural, económica y social, ayudando a que las fronteras entre los países se disuelvan. Y eso es lo que estábamos hablando hace un momento con los planes de la ONU, de Ciudadanos del Mundo. Ahora hay una homogeneización cultural digital. Hay plataformas globales, Facebook, Google, TikTok, que unifican comportamientos. Están los algoritmos que crean burbujas de pensamiento uniforme. Hay tendencias virales, movimientos culturales instantáneos y globales. Tenemos un control tecnocrático, ¿sí? Esto es, digamos que son los arquitectos de la nueva Torre de Babel, sistemas de identidad digital centralizados. Allá fue una ciudad, un proyecto centralizado. Ahora tenemos programas como el Aadhaar, que es un programa informático que se usa en la India, que proporciona identificación para 1.3 billones de personas. Tenemos sistemas de crédito social que ya se implementaron en China. Y estas son cosas que tienen características babilónicas. ¿Como cuáles? Pues el control centralizado, el castigo por desobediencia, la conformidad forzada. Entonces, ¿el objetivo cuál es de esta Babilonia moderna? Un sistema que cree ciudadanos modelos a los ojos del gobierno. Y esto ya se implementó en China. Tenemos unas torres de Babel corporativas modernas impresionantes, ¿no? Podemos hablar de las Big Tech, Amazon, Google, Microsoft como constructores de la torre, controles de datos, poder sobre la información, y el poder sobre la información es el poder sobre las personas. Hay monopolios digitales, concentración de poder sin precedentes, están las inteligencias artificiales, ¿sí? En esa época, ¿qué fue lo revolucionario? Pues los ladrillos en lugar de piedra. ¿Y ahora qué tenemos? Pues las inteligencias artificiales como herramienta de construcción de control global. Bueno, muchas cosas más que quedan ahí como en el aire, y pues la invitación para nuestra audiencia es que no coman cuento. Busquen, investiguen, saquen sus propias conclusiones. Apocalipsis 18:4, no lo olviden. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Huya por su vida. Así es, David. Sí, muy buena la intervención. Lo mismo a Luis, les agradecemos el espacio y no se olviden de, obviamente, suscribirse y visitarnos, que esto no lo habíamos mencionado, en www.skyeagles24.com. Ahí van a encontrar ustedes no solamente este hub de toda la información que hemos venido publicando, sino otros blogs y otras publicaciones que por ahí vamos a estar publicando en el futuro, ¿no? Entonces, pues sin más,
Muchas gracias por su atención y pues nos veremos en un siguiente episodio. No olviden suscribirse. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Sky Eagles, el podcast. Si este episodio te impactó, comparte y comenta, porque los temas del cielo también se debaten en la tierra. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes, visítanos en skyeagles24.com. No te pierdas el siguiente episodio y recuerda, no comas cuento, come carne.